tajante y categórico acerca de la ética de los dones y manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Si alguien tiene dudas acerca de esta materia, que no es un asunto que nos vamos a meter a discutir hoy, pero que es un asunto que está intrínsecamente y necesariamente relacionado con la religiosidad posmoderna, debo decirles que basta con que lea detenidamente las epístolas del apóstol San Pablo a los Corintios, y particularmente en la epístola de Corintios, la segunda epístola a los Corintios, de los capítulos 12 en adelante, donde Pablo es tan enfático, puntualizando y poniendo orden, diciendo que todo se debe de hacer decentemente y con orden, que el orden y la decencia no pueden en ninguna manera ser soslayados ni sustituidos por la espiritualidad exacerbada. Lo voy a repetir: el orden y la decencia no pueden bajo ninguna circunstancia ser sustituidos por la hiperespiritualidad exacerbada. Las manifestaciones del Espíritu, que llaman dones y que son sobrenaturales, siempre bajo el criterio que el apóstol Pablo establece, están bajo el dominio del orden, bajo el dominio de la decencia, bajo el dominio de la moderación. Y entonces las personas deben hacer solo, única y exclusivamente aquello que edifica a la iglesia, y no aquello que me satisface a mí, haciéndome pasar por más espiritual y más poderoso, más ungido. No hay ningún propósito en ello. Es un despropósito que alguien presuma una espiritualidad en la cual se rompe el orden, se rompe la paz y no hay edificación. Todas estas formas de espiritualidad, entonces, en las cuales hay una exhibición de lo sobrenatural, hay una exhibición y un despliegue de la milagrería y de las cosas que pueden suceder bajo la exacerbación de la espiritualidad, no tienen absolutamente ningún propósito, no tienen absolutamente ningún objetivo, si no están dadas en orden y bajo el criterio dominante de que la iglesia sea edificada y que el cuerpo de Jesucristo sea nutrido y mantenido en unidad. Por esto, los dones han sido dados para eso, para edificación, no para exhibición, no para demostración. Esto es una cosa muy delicada. Muy bien, quiero que vayamos entonces a esta es una publicación de un autor que se llama David F. Wells. En el año de 1993, este maestro, este catedrático de seminario, doctor en teología, todavía vive y desde entonces ha estado escribiendo proféticamente. Levante su mano derecha y diga proféticamente conmigo. Ha estado escribiendo proféticamente acerca de esto. El primer libro que él escribió se llama No Place for Truth. Retrata a Occidente en toda su complejidad, brillantez y vacío. Como él lo describe magistralmente, el ethos, es decir, el origen posmoderno de Occidente, es necesariamente relativista, individualista y eminentemente terapéutico, y sin embargo es notablemente espiritual. Wells muestra cómo este ethos, este origen posmoderno de Occidente, ha incorporado en sí mismo el nuevo relativismo religioso y cultural. El miedo y la confusión que comenzó con las olas de inmigración del siglo pasado y ha continuado a buen ritmo en las últimas 2 décadas han representado un nutritivo caldo de cultivo en donde esto ha fermentado.
y ha terminado convirtiéndose en un avivamiento. Desde la era de los 70s, en donde grandes figuras como Kathryn Kuhlman y otros, los padres de la explosión del espíritu, se convirtieron en progenitores de una ola que llegó a América Latina a través de diversos movimientos misioneros. Hasta el día de hoy, el protestantismo carismático se ha convertido en la expresión por excelencia de la religión cristiana evangélica, particularmente una clase de religión cristiana evangélica a la cual podríamos llamar religión cristiana evangelicalista, no reformada. Estos movimientos se han nutrido históricamente de un sector importantísimo del protestantismo evangélico, incluso reformado, que era gente harta del institucionalismo y del hiperestructuralismo, el hiperestructuralismo dominante en las iglesias históricas, hartos de la burocracia y del fariseísmo reformado, protestante, histórico en Estados Unidos y en América Latina. Se volcaron hacia este avivamiento que parecía fresco, renovador, inclinado hacia la santidad y sobre todo una forma de espiritualidad identificada con la sobrenaturalidad. Allí había unción, había autoridad, había poder, algo vibraba dentro, había fuego y había que tomarlo o dejarlo ir, y no podíamos dejarlo ir, lo tomaron. Así que los movimientos carismáticos provenientes del avivamiento que sucede en Estados Unidos se nutrieron de estos protestantes históricos, aburridos, fastidiados y hartos, de estas generaciones graduadas del protestantismo histórico y hartas del institucionalismo y el estructuralismo, del consistoriocentrismo y presbiteriocentrismo y documentocentrismo. Entonces, hartos del dogmatismo y de todo este asunto institucional, salieron corriendo para allá y se refugiaron allá. Personalmente creo que estamos viviendo un tiempo en el cual la palabra dice que los arrepentidos encontrarán el cielo. La gente está comenzando a darse cuenta que hay un gran vacío en el fondo de esta experiencia de avivamiento y que no todo lo que brilla es oro, y algunos ya están comenzando a recuperar el sentido de las cosas y a regresar a las iglesias históricas. Sin embargo, esto dejó en bancarrota a la iglesia histórica, particularmente la iglesia típicamente identificada como reformada, y ahora, desafortunadamente, en búsqueda de un rescate de lo perdido, ha rematado sus valores y principios en ámbitos como en Estados Unidos, en donde las iglesias han comprometido sus valores y se han inclinado hacia una forma de protestantismo liberal, tolerando ciertas cosas en las cuales evidentemente la Escritura no los ha acompañado y han caminado solos y de espaldas a Dios nuevamente. Vamos un poquito más adelante. Quiero que leamos este pasaje. Esto es profético. Diga conmigo, profético. Leemos juntos lo que está aquí. Dice: por eso, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero no haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Jeremías 15, del 19 al 21. Hay revelación en la palabra atingente a la realidad que estamos viviendo históricamente hoy como protestantes. ¿Es pertinente lo que estamos leyendo? ¿Tiene congruencia con la realidad histórica que nos está tocando vivir?
Hay una gran pertinencia en la palabra. Esa es la razón por la cual el protestantismo reformado enfrenta el embate de la posmodernidad, declarando que la palabra es más que suficiente. No necesitamos unciones, ni sueños, ni revelaciones que nos traigan una nueva verdad más reveladora que lo que está escrito, porque lo que está escrito es suficientemente veraz, atingente, pertinente, contundente y congruente con lo que estamos viviendo. ¿Sí me explico? Y si es claro lo que estamos leyendo. Hay un proceso de contaminación en el que la profecía que reside en el ministerio de la iglesia de pronto se pierde de vista, porque la iglesia corrompe su mensaje y lo contamina, dejándose arrastrar por la corriente de moda. Vamos a volver a un pasaje de la palabra, que es este, que dejé omiso hace un momento, que quiero que leamos. Este es otro profeta. Diga conmigo, otro profeta. Dice la palabra: en aquel día, afirma el Señor omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Convertiré en luto sus fiestas religiosas y en cantos fúnebres todas sus canciones. Los vestiré de luto y les afeitaré la cabeza. Será como si lloraran la muerte de un hijo único y terminarán el día en amargura. Vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar. Andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes. Amós 8, 9 al 13. ¿Recuerdan ustedes quiénes les dije que eran los que estaban en un mayor riesgo y eran más vulnerables al embate de la embestida de la cultura de la posmodernidad? Los adolescentes y los jóvenes. Y detrás de esa búsqueda en donde todo el mundo corre y permanece hiperconectado y al mismo tiempo súper desmembrado y desvinculado. Hiperconectado pero súper desvinculado. Es interesante la contradicción, la paradoja que se oculta en esto. Estamos hiperconectados, todo el mundo tiene cuando menos 2 o 3 diferentes maneras de conectarse y muy probablemente las trae consigo encima de su cuerpo. Está hiperconectado porque tiene un aparato móvil que le permite estar en línea permanente en donde quiera que esté. Hiperconectado porque además de eso no se pierde absolutamente nada, no importa lo que esté haciendo, esté conduciendo, esté en el inodoro, no importa en donde esté, sentado, parado, acostado, tiene puestos en los oídos los aparatos de manos libres o lo tiene instalado en su sistema de navegación del auto y la persona está hiperconectada, pero al mismo tiempo está conflictuada en sus vínculos con los demás de manera que no puede administrar sus relaciones porque sus relaciones están enfermas. Están rotas, está súper desvinculado, desmembrado. Y este fenómeno es una revelación de la necesidad espiritual que atañe al hombre de nuestro tiempo, a la generación de nuestro tiempo. Esta es la realidad que dibuja Amós. Alguien que vive la agonía de morir de hambre y de sed porque no tiene acceso a lo único que puede verdaderamente llenarlo, y que es la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Parece una profecía que algún profeta con unción ha recibido esta mañana después de haber dormido, sin haber comido unas enchiladas indigestas. Así que en su libro, David Wells hace un listado de estas 7 cosas que en su serie de videos que les recomiendo ampliamente,
qué es la teología reformada de R.C. Sproul, que ustedes pueden encontrar en YouTube, en el sitio de Ligonier, un ministerio que tiene una extensión de la palabra reformada, del testimonio teológico reformado, de una manera muy accesible para algunos de ustedes que tienen problemas de dislexia espiritual y de, ¿cómo se llama esto? De déficit de atención voluntario, intencionado. Tendrían la facilidad de ver los videos, es la manera en que la gente ahora lee. Leí un libro, en realidad lo que veo fue el reporte en video, la introducción del prólogo del último volumen de Berkhof, la teología sistemática, que es un libraco de unas 3,000 hojas y que nadie lee, pero pues leyó la introducción, algún comentario que hizo alguien. No, yo ya leí la teología de Berkhof. La vio en un videito en YouTube. Es la manera en la que la gente digiere la información hoy día. Pero están interesados en esto, la serie de 12 videos de R.C. Sproul, que lo pueden ver gratuitamente incluso en su celular. Les recomiendo que lo busquen. Ligonier es la página, Ligonier. Él hace un listado de esto que enumera el libro No hay lugar para la verdad de David Wells. Número 1, adoración vacía. Número 2, el cambio de foco central de la fe en Dios al hombre. Número 3, una predicación psicologizada. Número 4, la erosión de la convicción confesional. Hoy día se ve como algo malo que alguien tenga una convicción confesional y no permanezca abierto a la nueva revelación y a la unción profética de su líder, de su apóstol. Convicción confesional no es bien visto hoy día. En la Reforma, quien no tenía una convicción confesional estaba perdido. Y eso fue lo que dijo Lutero ante la Dieta cuando lo llamaron para hacerle saber el decreto de excomunión, la bula papal, en donde él dijo: no es bueno ni es correcto que yo acepte algo si no es la palabra de Dios. No, eso no se hace. Mi conciencia me dice que no lo puedo hacer. Si no me convencen por la palabra, no me retracto. Que Dios me ayude. Eso es convicción confesional. Convicción confesional. ¿Cuántos aquí creen en la doctrina de la predestinación? Muy bien. ¿Cuántos aquí no creen en la doctrina de la predestinación? Muy bien. Aquí en este grupo, que somos como 70 personas aproximadamente, no estoy seguro, alrededor de 12 personas creen en la doctrina de la predestinación. Los demás no declararon no creer en la doctrina de la predestinación. El resto está absoluta y completamente perdido, no sabe en qué creer. Y este es el pan nuestro de cada día. A ver, déjenme hacerles una pregunta así a bote pronto, no lo piensen mucho en la respuesta, solamente levanten su mano. ¿Cuántos aquí son heterosexuales? Oye, ¿cuántos aquí son homosexuales? Muy bien. ¿Cuántos aquí no saben lo que son? Nos vemos constantemente forzados a definirnos ante este tipo de pronunciamientos. Voy a preguntarlo de nuevo, ya tuvieron oportunidad de pensar en la pregunta. Sí, ¿por qué no levanté la mano si yo soy? A ver, ¿qué soy? ¿Cuántos aquí son heterosexuales? Muy bien. Ya nos habíamos dado cuenta, ¿eh? Es que se le nota. ¿Qué es heterosexual? Se le nota luego. ¿Por qué? Porque el juego que nos retan a jugar las palabras, y sobre todo el juego que nos retan a jugar los conceptos con los que se navega hoy día, es desafiante y nos reclama un pronunciamiento. ¿Cómo puede alguien circular sin una placa de circulación, sin una identificación del vehículo? Te van a detener.
La gente circula por el terreno de la fe sin una placa que lo identifique. Esos que se dicen cristianos libres, pensadores, eso no existe, son objetos voladores no identificados. Sí, así es. Y la gente anda angustiada queriendo responder a preguntas como la de el día de ayer: ¿a los cuántos días se desteta un pollo? Sí, ¿a los cuántos días se desteta un pollo? No, es que a mí biología nunca me gustó. La gente piensa que hay una respuesta que tiene que dar, y a veces dan cosas absurdas como respuestas solamente por no pasar por torpes, por insensatos, por neófitos, por ignorantes, por lo que sea. Entonces atropellan una respuesta que carece de convicción confesional, y no pueden dar una convicción confesional por una de dos razones. Número uno, no la tienen. O número dos, tienen miedo de comprometerse. Sí, no hay un momento más comprometedor en el que una pareja que recientemente comenzó a andar, si alguien no sabe lo que significa lo que estoy diciendo, una pareja que recientemente comenzó a andar, es probable que usted tenga entre 45 y 60 años, y por eso no entiende de qué estoy hablando. Y llega a una reunión en donde hay varios amigos, conocidos, y se van a presentar. Y está ese punto crítico en el cual él tiene que decir quién es ella. Y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, hombre? Mira, ella es Chuchita. Y entonces llega un punto en el cual, de alguna manera, por alguna razón, Chuchita no se siente solo Chuchita. Yo no soy Chuchita. O sea, si me estás presentando como Chuchita, quiere decir que no soy nada para ti. Así, Chuchitas simples, así, secas. Bueno, Chuchita Sánchez. No. ¿Por qué no presentas a Chuchita como lo que es? Pues es que, ¿qué cosa es Chuchita? No, pues, nada, no somos nada. Después de todo ese intercambio francés que hemos tenido, fluidos orales y de los otros, porque hemos hablado mucho, ¿verdad? Ahora resulta que no somos nada. Identifícame como lo que soy. Diles que andamos, o que te interesa la vieja aquella. Entonces, esta es la crisis en la cual vive mucha gente de indefinición, porque tienen miedo de hacer un compromiso de convicción confesional. O, en el peor de los casos, no es miedo por el compromiso, están listos para recibir una revelación. Levante su mano. Va a recibir una revelación profética. Es ignorancia. Esa es la doctrina que predomina hoy día, la doctrina del analfabetismo, de los que creen lo que cree el apóstol y viven por la referencia de lo que el pastor les dice que tienen que creer. Número 5, pragmatismo estridente. La gente va a la iglesia para que el pastor les haga el favor de darles una respuesta para el problema que está viviendo desde ayer sábado en la noche.
Esa es la razón por la cual estas congregaciones emergentes megalomaníacas están generando tanta adicción, tanto magnetismo. La gente va a recibir respuestas inmediatas. Son las iglesias de la inmediatez. La gente no sabe cómo vivir su vida, no sabe cómo resolver sus conflictos, son incapaces de desarrollar el más mínimo nivel de madurez, por lo tanto tienen que ir a la congregación para que el pastor en este momento, con la unción que acaba de recibir, les diga: ahora mismo levanta tu mano derecha, acércala a la persona que está junto a ti, tómale su mano izquierda y dile conmigo ahora mismo: te amo, repítelo, te perdono. He olvidado todo. 2000 gentes repitiendo: he olvidado todo. O sea, ni siquiera conoce al que está al lado, pero está aprendiendo el método de cómo reconciliarse con un extraño, a que no le debe nada y quien no le debe nada. Recetas de cocina. Interesante, ¿verdad? Quiero que las señoras hagan una confesión esta noche, por favor. En nombre del Señor yo las convoco a decir la verdad. ¿Cuántas de ustedes, no piensen demasiado, respondan levantando mano? ¿Cuántas de ustedes coleccionan etiquetas de las latas de leche Carnation para hacer algún día una gelatina de sabor? De la misma manera coleccionan textos bíblicos y los subrayan en la Biblia para nunca jamás hacer nada con ellos. Lo más lejos que llegan algunos cristianos es a postearlos en su muro de Facebook. Esos son los que tienen Facebook. Y la gente tiene Facebook, pues los que de 45 para acá, pues. Ya de 50, 60, ya es legionarios de Cristo. No se conectan. Viven de espaldas a esta realidad. Confunden el celular con el control remoto de la televisión con el horno de microondas. Es complicado ingresarlos a esto, pero eso es lo que nos lleva al pragmatismo estridente. La gente quiere que todo lo que le prediquen no tenga ningún énfasis conceptual porque los conflictúa. No me gusta ese pastor porque me mete en enredos, no entendí nada. O sea, un tipo de predicación que nos regresa a la etapa de las papillas, y todas estas iglesias lo que comen es papilla todos los domingos. ¿Sí? Y salen de la congregación con una alta dosis de energía cargada a la pila, dan toques de tanto poder que traen. Pero finalmente no tienen convicciones sólidas, carecen de convicciones sólidas. Número 6, incapacidad para el pensamiento agudo sobre la cultura. No hay carácter crítico, no hay capacidad crítica de análisis objetivo de las cosas. Desafortunadamente se tragan el pescado con todo y las espinas. No hay capacidad de discernimiento. El discernimiento es el resultado de haber caminado largos trechos a través de esa relación de pacto con Dios, en dependencia absoluta de su voluntad revelada, de tal manera que no importando si esos trechos fueron arduos, tú perseveraste de la mano de Dios en obediencia y adquiriste madurez, y la madurez te permite una comprensión mayor, más profunda de las cosas. Eso es el discernimiento. Pero error, la gente hoy quiere que el pastor Aquino termine la conferencia
con un momento de ministración en el cual va a llamar a todos a los que no han recibido discernimiento, que pasen aquí al frente y les voy a tocar para que en este momento reciban el discernimiento que jamás han desarrollado. Los que quieran pasar aquí en este momento, vengan otros a recogerlos porque se van a dar un azotón y esperan que mágicamente, de manera sobrenatural, las personas adquieran cosas que no vienen de manera mágica y que no vienen de manera sobrenatural, vienen a través del proceso natural de santificación que el Espíritu Santo lleva a vivir a cada creyente a través de arduos trayectos complejos en donde somos entrenados a depender de la sola gracia de Dios. Cuando Pablo empezó su ministerio, ¿quién sabía más de Pablo? ¿Pablo o Ananías? Cuando Pablo comenzó su ministerio después de haberse convertido en la entrada de Damasco, ¿quién sabía más de Pablo? ¿Saulo de Tarso o Ananías? Ananías tenía una revelación que Saulo, el impetuoso soldado, no tenía. Porque Dios le dijo a Ananías lo que a Saulo le tomó el resto de su vida a entender. Yo le haré saber a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, y él llevará mi nombre delante de reyes y de los gentiles, de príncipes. Pablo no lo sabía, pero inició un camino costoso, difícil, arduo, que le costó la vida, y lo transitó. Él dijo: pelea la batalla, pelea, yo estoy listo para ser llevado. Tremendo, ¿verdad? Así que no tenemos capacidad para juzgar a la cultura y terminamos siendo víctimas de la cultura. Que todos estos rollos que la cultura nos ha heredado, que parecen muy novedosos, son parte de esta mezcla sincretista que ha invadido a la iglesia y que le ha hecho perder identidad al protestantismo. Ahora ya no sabemos si debemos cantar himnos de vez en cuando o no, nunca jamás volver a cantar himnos, porque eso era tradición de hombres, solamente canto contemporáneo. Pero es que últimamente ya no me gusta lo que está haciendo Marcos Witt, está muy de plano, así de plano, el hermanito. Y ahora Jesús Adriano igual, o sea, ¿qué onda con ellos? Y lo que pasa es que dejamos de ver la herencia de fe que involucraba convicción confesional, y la abandonamos porque es que no le entiendo a lo que dicen los himnos. Entonces, en lugar de desarrollar una comprensión inteligente y digestiva de lo que dicen los himnos, los abandoné y comencé a cantar el facilismo testimonial y vivencial de la religión egocéntrica, ¿cómo se le llama? Centrada en sí misma, narcisista, que está plasmada en el canto contemporáneo. El canto contemporáneo difícilmente tiene como centro a Dios y está más enfocado en la experiencia de la persona, desafortunadamente. Así que si tú vas a introducir canto contemporáneo en la adoración de tu congregación, asegúrate de que lo que van a cantar tiene un mensaje que está centrado en la persona, en la naturaleza y en el carácter de Dios, que está destinado a exaltar el nombre de Dios, la obra de Dios, y no tu experiencia. Interesante, ¿verdad? Finalmente, un deleite por lo irracional. ¿Saben cuál es uno de los signos más característicos del protestantismo en nuestros tiempos, particularmente de estas congregaciones emergentes? Lo es la inmoderación. Entre más cosas impresionantes hagas,
pareciera que más manifestación hay de que allí está Dios. Inmoderación. Oh, el pastor está gruesísimo, comenzó a hablar en lenguas y se puso, no, hombre, ahora sí predicó como 1 hora en lenguas. La iglesia estaba impresionadísima. Ay, ¿y qué dijo? No, quién sabe, no, nadie le entendió, pero estaba tremendo el hombre, una cosa que se sentía denso. No, ¿cómo no? Sí. Deleite por lo irracional. No entendemos cómo es esto. Muy bien, vamos adelante. Aquí está el meollo. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Toda una institución acreditada. 450 profetas contra un pastorcito de pueblo allí en un templito oculto, escondido en algún rincón de la ciudad. Es una congregacioncita allí que parece una cueva, ni siquiera se siente nada, entras y 2, 3 hermanitos allí, corderitos con cara de ovejas espantadas. No, aquí no está el Espíritu, aquí no está Dios, aquí no se siente nada. Oh, eran 450, una cosa tremenda. Un día cuando cantaban aquel 450 hombres. No, hombre, es como cuando ves los jaca neozelandeses y ¡ña! Hombre, sientes que se te enchina el cuero. 450 profetas de Baal. Este es el desafío que enfrenta la identidad reformada. Históricamente, y aquí está el asunto en donde vamos a aterrizar ya las ideas, la tendencia natural de los protestantismos evangélicos de las últimas 3 décadas ha sido en 2 sentidos. El primero, el típico, hasta hace poco tiempo, era el fariseísmo ultraconservador. Esa es la forma recalcitrante que endurece su actitud de legislación y convierte a cada creyente en un juez de su hermano. Te estoy viendo, te estoy vigilando. Aún en el pietismo, esta es una práctica común entre los conservadores. Amados hermanos, yo les ruego que por favor oremos por el pastor Aquino, porque sé de buena fuente que anda chueco. Es más, no necesito que me lo digan, ya lo vi. Anda bien chueco, hermano. Y yo creo que ya no va a poder andar derecho nunca. Es en el pietismo que esconde esta forma de compasión hipócrita en donde yo te estoy vigilando, congregaciones que se dedican a custodiar al prójimo, pendientes del comportamiento de los demás. Somos fariseos. Y este desarrollo del fariseísmo que llevó a las iglesias a poner en la crisis en donde estábamos siendo invadidos por las primeras hordas de la posmodernidad y el relativismo, ponían en las puertas de los templos letreros que decían: en este templo está terminantemente prohibido so pena de lapidación mujeres con pantalones vestidas como hombres, porque dice la palabra del Señor en Levítico que no vestirá la mujer atavío de varón ni el hombre atavío de mujer. Entonces las hermanas
vestidas de pantalones y se iban al anexo y se cambiaban con una falda y entraban al templo. Realmente nunca se desarrolló la convicción de no hacerlo. Solamente se encontró el mecanismo estimulado por el fariseísmo para eludir la regla. Eso es lo que el fariseísmo hace. Genera una forma de comportamiento hipócrita en donde la gente cree y hace creer a los demás que está viviendo conforme a las reglas, pero en el fondo evidencia que no hay capacidad para discernir entre el bien y el mal, y las personas toman decisiones torpes por igual, insensatamente. Y el otro extremo es el carismatismo recalcitrante. En este caso se abre la válvula de toda emoción reprimida y se da libertad a los sentidos en la búsqueda de una forma de espiritualidad pragmática. Siéntelo, vívelo, está aquí. La realidad es que la iglesia y desafortunadamente sus pastores no están mostrando la capacidad de dar respuesta objetiva y alternativa de contracorriente a la influencia aplastante de la posmodernidad. La religión cristiana ha sido un factor de impacto en la cultura. Históricamente lo ha sido. En el Nuevo Testamento lo leemos con toda claridad. No debemos temer ante el relativismo globalizado. La gran comisión de Jesús es una tarea global de alcances universales. Sabemos que no se va a convertir todo el mundo, pero somos enviados a proclamar un evangelio de manera universal. La manera de la proclamación es universal. De tal manera amó Dios al mundo. Pero la aplicación de la gracia redentora es bajo un propósito expreso y explícito de Dios. De tal manera que la salvación tiene dedicatoria personal. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, de 18 al 20. La reforma religiosa del siglo XVI enfrentó a un mundo globalizado. No solo eso, las misiones al inicio del protestantismo en América enfrentaron un mundo de liberalismo globalizado. Es interesante esto. Cuando el protestantismo llega a América, lo que encuentra es un caldo de cultivo nutritivo en el liberalismo ideológico. Los liberales, acérrimos enemigos del conservadurismo clerical, estaban listos para abrazar una bandera que representara las causas del pensamiento liberal, y el protestantismo fue esa bandera. Es la razón por la cual los masones fueron la cuna en donde se anidó el protestantismo histórico en México, por ejemplo. Los primeros ministros ordenados de la palabra en nuestro país eran masones. Y esa es la razón por la cual el presidente Juárez y su gente vieron con tanta simpatía el arribo del protestantismo a México, porque parecía la oportunidad para ofrecer una oposición natural que no comprometiera al Estado en un ataque frontal a la Iglesia. Entonces se dejó entrar al protestantismo, se le facilitaron las cosas y el protestantismo se acunó, anidó naturalmente en los liberales. Así que los que eran originalmente partidarios de una forma de ateísmo no declarada, porque era mal visto que alguien dijera que era ateo, de pronto simpatizaron con el protestantismo y se convirtieron en los atacantes naturales del catolicismo. Es interesante.
Cuando surgió la revista El Faro en México, la primera revista presbiteriana, la primera revista protestante que existió en nuestro país, El Faro, que ya es una revista centenaria, por cierto que yo no sé si todavía existe El Faro o ya desapareció. Pero cuando surgió la primera vez, comenzó las primeras ediciones, El Faro era una revista apologética que recurrentemente estaba publicando artículos que atacaban la fe católica, en contra del culto mariano, en contra del Papa, muy en ese sentido. Posteriormente, la cultura de hostilidad, la tendencia hacia la hostilidad y el ataque fue cambiando poco a poco y se fue interesando por temas más de carácter social aplicados a la realidad de la iglesia y también por intereses que la gente de la nueva clase media surgiendo en nuestro país necesitaba leer, entonces se enfocó hacia allá. Se buscó una filosofía de mayor respeto y tolerancia a la libertad de creencias, porque también ya el protestantismo histórico ya había logrado acendrarse regionalmente y territorialmente, ¿verdad? Muy bien. Pensemos en un ministerio de compasión pastoral de contracorriente, que comunique nuestra herencia reformada y con el que lleguemos a alcanzar a las personas que están perdidas. ¿Cuál es el estado del hombre posmoderno, globalizado? Ese que está parado en la esquina con el celular en la mano. Su estado es perdido. Está perdido. Así es como lo describe el Evangelio. Así es como lo describe Cristo. El hombre está perdido. Voltéate y dile a tu hermano a tu derecha: perdido. Esa es la condición del hombre. Es la realidad espiritual. Incluso gente dentro de los templos está perdida. Dice el Evangelio: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Esa es la realidad espiritual que nos circunda, hermanos. Esa es la razón por la cual, si la iglesia ha sido llamada a desempeñar un ministerio en la sociedad que impacte con una contracorriente desde una cosmovisión reformada a la cultura de la posmodernidad y el relativismo, esta necesariamente tiene que ser una manera de acceder a la gente en la parte íntima en donde la gente se encuentra con mayor necesidad de agonía. Su condición espiritual. Están perdidos. Necesitan a Dios. Y quien conoce a Dios es el instrumento para alcanzarlos. La iglesia tiene que desarrollar un recargado, reload. Diga conmigo reload. Un recargado ministerio pastoral que aproxime a la iglesia a los que están perdidos. Nuestras congregaciones tienen que desarrollar una vocación de mutuo y de común apacentamiento. Tenemos que crear iglesias en las cuales no solamente haya un ambiente litúrgico, sino iglesias en las cuales haya una atmósfera madura de comunión entrañable, de compañerismo en Cristo, que logre conectar a las personas perdidas con Jesucristo. Esto es una parte significativa de nuestro llamado hoy.
Esto nos lleva a construir congregaciones y ministerios que estén sólidamente enfocados en estos tres paradigmas. Número 1, la insustituible certidumbre de la palabra rectora de la vida, de adoración, proclamación y comunión. La iglesia tiene que dejar de seguir modas y tendencias y gustos y preferencias. Tenemos que parar esto de que las iglesias están saliendo del closet, del conservadurismo, para irse hacia la pluralidad sexual del carismatismo. La iglesia tiene que comprometerse confesionalmente con la palabra de Dios y encarnar una forma de expresión cúltica de adoración que esté fundamentada sólidamente en la palabra. Que no seamos congregaciones en donde cada quien se pare a hacer lo que bien se le ocurre hacer y diga que es la libertad del Espíritu, sino que vivamos el orden que la palabra de Dios dice y hagamos lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer para honrar y glorificar a Dios. En segundo lugar, la vocación de misericordia para construir atmósferas de gracia, perdón, compañerismo y comunión entrañables. Una iglesia no es verdaderamente madura. Una congregación carece de madurez hasta en tanto no ha sido ejercitada en el perdón. Hasta aquí la historia registra que el fariseísmo predominante nos ha llevado a que las iglesias en las cuales surgen conflictos, lo que deciden hacer es renunciar al perdón y desconocer como su prójimo al hermano antagonista. Así que se dividen y plantan la nueva iglesia presbiteriana del pueblo. Y damos un testimonio ridículo hacia la gente que nos observa. Porque la gente se da cuenta que la única razón por la cual hay dos iglesias presbiterianas en el pueblo es porque un día los hermanos ya no se pudieron poner de acuerdo, no se perdonaron y ahora cada quien, ¿verdad?, buscó su propio lugar, su propio refugio. ¿Saben cuánto tiempo tarda el proceso de restauración y sanidad de una relación traumatizada por el conflicto en la vida de una congregación? ¿Cuántos años les toma? Pero ¿cuántos de ustedes han estado en iglesias que se han dividido? Levanten su mano. Déjenme preguntarles, ¿ustedes creen lo que vivieron estas iglesias ya quedó absoluta y completamente superado? ¿O todavía hay una generación que se acuerda y dice, no, esa hermanita, ¿cuál hermana? La hermanita esa que tú ves allí de la FEME, esa sociedad femenil, la sociedad femenil piedra de tropiezo. Ellas fueron las que causaron todo el problema. Sí, porque el trauma permanece y prevalece a través de las décadas y a veces se hereda a la siguiente generación. Esta es la ventaja de las congregaciones emergentes. Esa es la ventaja que prevalece en las congregaciones emergentes contra las iglesias históricas de mucha tradición. Las iglesias históricas tienden a formar congregaciones en las cuales pueden haber 3 y hasta 4 generaciones. Así que al pastor lo tienen allí, lo toleran y lo sobrellevan, porque ya ha bautizado, ya ha celebrado, casado, ya ha enterrado a 3 generaciones de la misma familia. Sí, así que lo embalsaman cada año. ¿Verdad? Y es una institución, por eso permanece el pastor ahí, ¿no? Pero las iglesias emergentes no tienen ese conflicto. Afortunadamente nadie se conoce. Si nadie se conoce, pues si alguien no llegó, pues no importa, somos tantos aquí que ni se siente. Además, todos aquí somos de primera generación. Nadie en mi casa y mi familia es convertido. Yo llegué acá, yo ya acabo de llegar. Además, yo ya me voy.
Y si en algún momento estoy en desacuerdo con el pastor, no, pues habría que 3 docenas de iglesias igual que esta, o sea, no hay problema. ¿Cuál es el conflicto? Son iglesias desechables, son iglesias intercambiables, son... ¿Me explico? ¿Podemos entender esta diferencia? Entonces sí es necesario que la iglesia desarrolle esta vocación de misericordia y madure en el aprender a resolver conflictos, a perdonarnos, a comunicar un evangelio que compromete de manera entrañable mis decisiones relacionales. En tercer lugar, la temeridad para salir a testificar sin timidez de la verdad que nos asiste por la gracia soberana de Dios. La gente necesita huir de Cristo. Necesitamos perder el miedo. Es interesante, yo me he encontrado con hermanos que dicen, pues pastor, es que estoy evangelizando a la hermana de mi esposo, pero, ay, ¿cómo se lo digo, pastor? Discúlpeme, pero es que no quiero traerla a la iglesia, pastor. A ver, no entendí, ¿de qué me perdí, hermano? No, pues estoy buscando una iglesia en donde como que sea más fresco, como que sea más, no sé, más actual, más contemporáneo, como que haya más fuego, más avivamiento, más, no sé. Es que no sé, como que siento que aquí hay mucha paja, qué fuerte, ¿verdad? Cuando las personas juzgan a su congregación como incapacitada para recibir a los que vienen a Cristo. Y está sucediendo, ¿verdad? La identidad prototípica del hombre posmoderno es su condición desvalida, perdida, ensimismada, hundido en el abismo de sus seducciones, sus pasiones y sus persuasiones, pretendiendo ser libre, creyéndose Dios, vive bajo maldición y no lo cree, no lo sabe, no lo ve. Nosotros somos enviados a hombres sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. No existe una realidad más globalizada que esta. Esa condición global de dispersión y pérdida revela nuestra agenda hoy. Es la agenda pastoral de la gracia de Dios. Y no tienen que andar pensando cómo hacerle para irse de misioneros a Siberia o a comenzar a orar para ver si hacen falta misioneros en Filipinas o en Indonesia. La misión comienza dentro de nuestras propias familias, dentro de nuestros propios hogares, en donde las personas no han tenido un buen referente de lo que el Evangelio de Jesucristo hace en sus vidas. Es el tiempo de desafiar a los profetas de Baal. Es el tiempo de levantar nuevas piedras para restaurar el altar. Es el tiempo de clamar a Dios y decirle, Señor, que sepa este pueblo que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Muchas gracias.